¿Qué tal amigos? Mi nombre es Christopher Díaz y bienvenidos a un episodio más de este videocanal. Sí, seguramente se estarán preguntando por qué en Coderos estamos haciendo un video relacionado con la consola de Nintendo Switch 2, que para aquellos que no lo sepan, será lanzada el próximo 5 de junio de 2025 y cuya preventa comenzó el día 25 de abril de este mismo año. Y más allá de que he tenido la oportunidad de disfrutar consolas de Nintendo desde que era niño, y que soy un gran seguidor de los juegos de Zelda, que naturalmente solo están disponibles en Nintendo, sin considerar los emuladores por supuesto, he estado viendo varios videos sobre el lanzamiento de esta nueva consola, sobre su nuevo hardware, el software por supuesto, y los juegos que vendrán. Sin embargo, como es natural, la gran mayoría de los usuarios, cuando hay un lanzamiento de este tipo, pues se fijan por lo general en dos cosas. Por un lado, los juegos y por otro lado, la capacidad de la consola. Y cuando digo capacidad, pues traduzcas esto en mayor CPU, mayor GPU, resolución, frame rate, tiempos de carga, performance, almacenamiento, velocidad de conexión, etc. Sin embargo, no se cuestionan el por qué se tomaron ciertas decisiones que llevaron al resultado final de esa nueva consola, ¿no? Y lo cual es entendible, a veces como usuarios, igual debería ser algo que no nos debería de preocupar tanto, aunque hay algunos que sí se fijan en eso, pero a veces nos quedamos con el simple hecho de que mientras sea más potente, es mejor. Y esto no solo aplica a las consolas de videojuegos, sino también a las computadoras, a los smartphones, a las inteligencias artificiales, etc. Lo cual hasta cierto punto es cierto, pero no es una regla del todo, no es una regla siempre. El diseño de la Nintendo Switch 2 comenzó en el año 2019, es decir, hace 6 años al día de hoy, que estamos en el mes de abril de 2025. Y muchos podríamos pensar que esta consola, al ser la sucesora de la primera Nintendo Switch, para construirla a nivel de hardware, implicaría ser un derivado de ella, ¿no? Y cuando digo un derivado, imagínense como cuando hacen el fork de un repositorio de código, en donde, digamos, agarras y te clonas o le haces el fork a un repositorio ahí en GitHub, ¿no? Acá como que algo similar, por decirlo de alguna manera, pero en el hardware, ¿no? Y entonces, simplemente aumentas el tamaño de la pantalla, cambias por un procesador y una tarjeta gráfica más potente, ajustas los mandos para que sean más grandes y listo, ¿no? Obviamente la realidad es completamente otra en la práctica. Cuando vemos estas animaciones en 3D que Nintendo presentó en el lanzamiento de la consola, ¿no? O cualquier otra empresa cuando hace este tipo de presentaciones, y particularmente acá, en donde se muestra cómo la Switch 1 se transforma en la Switch 2, nos podemos preguntar, ¿y para eso se tardaron 6 años? Y la respuesta es que sí. O sea, la creación de una consola y su software va más allá de agarrar un editor gráfico, ¿no? Y simplemente agrandar un modelo en 3D, ¿no? Y hablando de hardware, una de las primeras cosas a mencionar es que los desarrolladores no partieron del todo en comenzar un diseño de esta consola basado en la Switch 1, sino que en realidad se cuestionaron qué funcionó y qué no funcionó de esta primera consola, de la Switch 1, y una vez que encontraron estos puntos decidieron que era importante mantener la funcionalidad de poder jugar en la consola tanto en el modo portátil como en una televisión. Sin embargo, esto implicó hacer una construcción desde cero de toda esta arquitectura, de todo el hardware. Es decir, construir una nueva consola en todo el sentido literal de la palabra. Y por supuesto, a esto tenían que sumarle las cosas que no tenía la consola antecesora. Por ejemplo, los controles que ahora se acoplan por magnetismo, que por cierto fue algo que desde la primera generación se quiso intentar, pero al final no lo implementaron. De hecho, en palabras de Koichi Kawamoto, él lo que dice es: originalmente, cuando estábamos desarrollando la Switch, teníamos la idea de fijar los mandos, los Joy-Con, en la consola con imanes. Gracias a ellos se podían colocar y quitar inmediatamente, lo que facilitaba compartirlos. Llevé los prototipos a Iwata-san, y que en aquel entonces él era el presidente de la compañía, para que nos diera su opinión. Pero por desgracia los mandos Joy-Con se tambaleaban, ¿no? O sea, se quedaban como ahí
no estaban fijos, digámoslo, no quedaban fijas con los imanes debido a la débil conexión. Así que pues decidieron descartar la idea porque nos preocupaba que incomodara a los usuarios al usar la consola. Y en su lugar pues adoptamos el sistema de rieles para la Switch, que permitía una fijación más estable. Sin embargo, siempre quisimos facilitar la colocación y extracción de los mandos. Y bueno, a lo anterior hay que sumar muchas más cosas, como la pantalla, ¿no? El modo ratón de los controles, agregar más capacidad de procesamiento, la captura del audio, ¿no? Que ahora lo que nos dicen es que pues va a aislar el ruido y simplemente va a poder filtrar nuestra voz hacia la consola y va a excluir este ruido que pueda haber aparte. Y entre otras tantas cosas, digamos, que ya se han presentado y que en otros videos se mencionan. Pero una cosa interesante y que ha dado mucho de qué hablar, y ya también entrando un poco en la parte del tema de software, es la nueva función del Game Chat. Y que esta es una funcionalidad que permite chatear con otros usuarios y jugar juntos. Y ya sea que en el mismo juego o en otros juegos distintos, ¿no? Poder usar esta funcionalidad. Pero lo curioso es que esta funcionalidad tuvo un origen curioso, ¿no? Y es que fue que durante la pandemia del COVID, los desarrolladores usaban un sistema de videoconferencias para revisar los juegos en desarrollo. Pero para poder compartir la pantalla pues solo permitía mostrar un gameplay a la vez. Así que digamos que en lugar de mostrar sus caras, pues ponían sus consolas frente a la cámara. Y cuando hicieron eso, pues sintieron que estaban todos como en el mismo lugar, ¿no? Como cuando cada uno, digamos, lleva su consola para jugar. Entonces pues para ellos esto fue muy divertido y basándose en esa experiencia propusieron una función en la Switch 2 para que los jugadores pues pudieran compartir su pantalla de juego entre ellos. Naturalmente, pues lo que hizo posible también el poder incluir esta funcionalidad pues fue el aumento de potencia en la consola. Entonces es interesante también porque pues por ahí mucho se ha mencionado de si ya tenemos plataformas como Discord o cosas como por el estilo, bueno, qué sentido tiene esta implementación. Pero fíjense cómo el nacimiento de esta característica, ¿no? Cuál fue su origen, digámoslo. Ahora, otra cosa muy interesante es que estas consolas pues tienen un sistema operativo propio, ¿no? Un sistema operativo propio de casa. Es decir, no hay un Windows o un Linux corriendo detrás y por lo tanto para esta nueva consola desarrollaron de cero un nuevo sistema operativo que se acoplará al nuevo hardware. Y algo que me llamó la atención es que en parte también hicieron esto con la idea de ayudar a los desarrolladores a crear pues lo que ellos quisieran en el largo plazo. Entonces esto también podemos verlo como que pues no agarraron el sistema operativo de la Switch 1, le hicieron un fork y pues ya nada más le empezaron a modificar, sino que igual, o sea, aquí partieron de cero un sistema operativo nuevo para una consola nueva, totalmente. Y algo que también pues por ahí podría sonar obvio, pero realmente no lo fue tanto, es el tema de la retrocompatibilidad, que a lo mejor muchos usuarios darían por hecho, digámoslo, de cara uno como usuario daría por hecho, pero que podemos decir que esto no estaba planeado desde un inicio así. Y es que justamente al ser arquitecturas de hardware y software diferentes, pues prácticamente esto implicaría un esfuerzo mayor para poder dar soporte a juegos pues de la anterior generación. Entonces, de hecho, el equipo ahí consideró la idea de usar emuladores para poder dar este soporte. Sin embargo, se dieron cuenta que esto pues pondría al límite la consola y por ende afectaría también de manera muy negativa la duración de la batería. Entonces pues realmente lo anterior incluso implicó que el equipo de desarrollo tuviera que revisar más de 10,000 juegos para asegurarse que fueran compatibles con la nueva consola. Y bueno, finalmente ahí el equipo de desarrollo también ha mencionado que han trabajado en una funcionalidad para poder migrar la información de la Switch 1 a la Switch 2, pues buscando que este proceso sea como lo más sencillo posible para los usuarios. Y aunque pues de esto no haya muchos detalles en realidad, pues claramente podríamos mencionar muchas cosas que están implicadas pues para lograr esta tarea, esta funcionalidad, y que pues por ahora dejaremos por fuera de este video, pero pues me gustaría que hicieran ese ejercicio de pensar las implicaciones que hay posiblemente detrás de una generación a otra, de una consola a una nueva, ¿no? Que son completamente diferentes, aunque a ojos de los usuarios es como que la consola nada más se hizo más grande.
Pero pensar también en esta parte que implica toda esta migración de datos, ¿no? Y ahí también habrá que entender qué implicó, ¿no? O qué implica esa funcionalidad. Y yo creo que mucho de lo anterior probablemente explica en parte el por qué Nintendo decidió apostar esta vez por aumentar considerablemente la potencia de esta consola. Y digo considerablemente porque pues anteriormente no es que la potencia de sus consolas no se haya incrementado con el tiempo, pero quizá no ha sido un crecimiento tan exponencial como con otras consolas, ¿no? Y pues porque también es bien sabido que esta empresa se había caracterizado o se ha caracterizado en los últimos años pues por centrarse más en otras cosas y no tanto en la potencia, ¿no? Como lo viene haciendo PlayStation o Xbox. Entonces, el equipo de desarrollo ha dejado claro que con este lanzamiento buscan tener una consola que perdure pues en el largo plazo, ¿no? Y sobre todo que esto permita a los desarrolladores tener las herramientas necesarias para poder construir sus ideas y llevarlas a la consola y quizá no tener tantas limitantes como muy probablemente lo podían tener con Switch 1. En fin, sin duda alguna de estas pues son algunas pinceladas, ¿no? De lo que puede implicar una consola nueva, ¿no? Que para muchos pues esta consola parecería ser no tan disruptiva como lo fue su antecesora, pero que sin duda, o sea, no implica que se trate de un esfuerzo menor, ¿no? Tener, como les decía, una consola que se parece mucho a su antecesora, pero que básicamente en el corazón son consolas completamente diferentes. Pero bueno, me gustaría saber qué piensan de este tema y leerlos ahí en los comentarios. Y bueno, como siempre decimos, sin más, nos vemos en el siguiente capítulo.